Gloria a Dios. Dios es bueno. Hermanos, ¿cuántos traen su Biblia? Entonces, ¿por qué no la usan cuando le digan ábrala? No la usamos, ¿verdad? Como que estamos esperando a ver ahí que lo pongan, ¿verdad? Está bien, pero sí se debe de usar la Biblia. Amén. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Fuerte, 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 fuerte. Gloria a Dios. Como que se cansan de dar muchos aplausos, ¿verdad? Pero si estuviéramos en el fútbol, no, olvídense. Gloria a Dios. Oiga, son fanáticos en el fútbol, ¿verdad? Se pelean por su equipo y hacen desmanes en los hermanos en las canchas. No deberíamos hacer eso nosotros, pero sí tener el ímpetu de darle gloria al Señor con todo nuestro ser. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a seguir, hermanos, con la misma tónica de misiones. Yo quiero que vayan al libro de los Hechos. Fíjese bien, que vayan al libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1 al 21. El miércoles comencé a predicar muy poquito sobre este tema y ténganme paciencia poquito lo del miércoles. Voy a comenzar todo para que la iglesia pueda introducirse correctamente a este tema. Acuérdense que estamos todavía en el mes de ¿qué? De misiones. ¿Estamos en el tema de qué? Misiones. De las misiones. Entonces, hermanos, vamos a seguir predicando de esa manera. Gracias, hermano. Uno de los, hermanos, propósitos primordiales de la predicación hoy, hermanos, es lograr que cada uno de ustedes como oyentes entiendan la importancia de trabajar, o entendamos la importancia de trabajar por la obra de Dios como hermanos misioneros de ella. Todos, hermano, el llamado de los misioneros es un llamado especial, específico, pero a lo mejor algunos de nosotros o todos lo podemos hacer en nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y recuerden que misiones va de la mano con evangelismo. Ayer estuvo preciosa la campaña, pero de la iglesia Dios es Amor nomás llegaron 2, 4, 5 nada más, ¿verdad? Pero lo bueno que llegaron, porque de otras no llegaron. Yo no sé qué pasa, decimos que somos asambleístas y no apoyamos las reuniones de asambleas. Pero bueno, ese es otro asunto, amén. Pero sí hay que echarle ganas, hermanos, hay que apoyar. Estuvo bien lindo. El miércoles les voy a dar testimonio un poquito de la campaña. Quiero exhortarlos al asunto tan importante, hermanos, de hablar del misionero Pablo y de sus emociones. Hablé del primer viaje misionero, hoy quiero hablar de otro viaje misionero, el segundo. En Hechos, capítulo 18, verso 1 al 21. Gloria al Señor. Usted me sigue con su vista. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos
y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, y vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré. ¿A quién? A los gentiles. Qué tremendo, ¿eh? Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas son las palabras del Señor. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, y enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y les dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso ya guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de ministrar, Señor. Padre, en el canto, Señor, en la alabanza, Señor, a nuestros músicos. Gracias, Señor, porque ellos nos introducen ante el bendito trono de tu gracia, para poder, Señor, a través de la alabanza pensar y concebir, Señor, concebir a quién es el que adoramos. Y eres tú, Dios Trino, Padre, Hijo y su Santo Espíritu.
Ministranos, Señor, por medio de la palabra, y que se han tocado los corazones, que si alguien viene, Señor, cansado, atribulado, afligido, al escuchar tu palabra, él salga fortalecido y firme, Señor. Si alguien viene sano, sánale, Señor, con tu mano de poder, Señor. Pero, Señor, que esta palabra, Señor, alimente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Dale un saludo a tu hermano ahí. Voltéate, no te pares, nomás voltéate y dile: Dios te bendiga. Y si no lo alcanzas con los ojitos, sale: Dios te bendiga. ¿Verdad? Bien lindo. Con el lenguaje, verdad, corporal también se habla, ¿verdad? Hermana Alejandra, Dios la bendiga. Dice el pastor Santiago: ¿cómo andamos, pastor? ¿Verdad? Le digo: bien, bien, pastor. Fíjense, hermanos, ahí en Hechos capítulo, hermanos, 18, 1 al 21, yo le puse por un tema, conforme a lo que estamos mirando, le puse los padecimientos de Pablo, el misionero, en su segundo viaje. Y le puse por título: Pablo y el sentimiento humano. Hoy una hermanita nos dijo, pues, que andaba triste porque no había frutos, no se miraban, pero la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Unos sembramos y otros recogen la cosecha, y qué lindo, ¿no? Y miren, hermanos, este tema lo quise seguir predicando porque la guerra en Israel, hermano, que levantó, no Israel, hay que entender eso, sino el grupo Hamás, hermanos. Él atacó la franja, hermanos, de Israel, estando ellos o perteneciendo a la franja de Gaza. Hay que entender eso, Israel no movió ni un dedo, fue ni Gaza, hermanos, para que mejor me entiendas, sino que este grupo llamado Hamás es un grupo terrible. Ese fue el que inició algo que no debía de iniciar. Ojalá y los agarren, porque Gaza está sufriendo por ese grupo llamado Hamás. Gaza no tiene nada que ver, hermanos. Hay que aclarar eso. Bueno, en esta guerra. Y miren, pero hay guerra de nuevo, hermanos, en Gaza, en Israel. Pero al parecer, los tiempos del apóstol Pablo para el pueblo de Israel son los mismos: persecución, lamento, hambre y lloro. Siempre serán perseguidos los hijos de Dios por causa del evangelio, o por causa de creer, hermanos, en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si Pablo, fíjense bien, si Pablo sufrió por la causa misionera, ¿quiénes somos nosotros para no padecer en cierta manera por la causa de Cristo? Y padecer se hablaría de varias áreas de nuestra vida, pero no padecemos casi en ninguna, hermanos. Después les voy a hablar de eso. Miremos cuáles fueron los sentimientos y sufrimientos del apóstol por la causa misionera. Dentro de los padecimientos de Pablo, o de las alegrías o de las emociones, había también sentimientos humanos, tomando en cuenta cómo comienza su segundo viaje misionero a Corinto.
Este viaje misionero fue en el 49 al 52, se cree, hermanos, después de Cristo. Este pasaje muestra que Pablo sale de Atenas y se dirige a Corinto, encontrándose con Aquila y Priscila ahí en el verso 1 y 2, ¿verdad? Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Dos personas que amaban la obra misionera. ¿Qué amaban? Un matrimonio que amaba la obra misionera. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. O sea, Pablo está en Roma y tuvo que salir de Roma. Natural del Ponto y recién venido de Italia también. Ahí se registra la salida de los judíos de Roma, mandada por Claudio el emperador en el verso 2. Y es por eso que se dirigió a ellos. Como Aquila y Priscila tenían, hermano, un negocio o el mismo oficio que el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que Pablo decía, sé vivir bien? Pero también, ¿qué? Donde quiera me quedo y sufro fríos y hambres. Entonces, como Aquila y Priscila tenían el mismo oficio que Pablo, dice que entonces él se quedó con ellos para trabajar y hacer tiendas de campaña, ahí en el verso 3. Entonces trabajaban, hermanos. Y yo les decía el miércoles a los hermanos que pues no había, ¿cómo se dice? ¿Se acuerdan de las máquinas de pedal? Ahí está la hermana, ¿verdad? Iba a decir mi esposa, no, a ella no le tocaron. Cosiendo, ¿verdad? Y ahora, ¿cuáles son las máquinas que se usan en Israel? Israel trabaja, hermanos, él es así, un trabajo así medio tipo artístico, ¿verdad? Se podría decir, pero él dibuja, hace cortes de blusas y de pantalones, pero no con las tijeritas, pacototas, rollos así grandes, una capa, una tela y otra, varias telas, las acomoda, las dibuja y a cortar. Dice, me canso, pastor. Los rollotes, que de esta tela y el otro rollote. ¿Cuántos han cargado un rollo de tela? ¿Sí? Si no, ahí tengo un rollo de hule. Se lo voy a prestar para que lo cargue, a ver si lo puede alzar. Miren, pesadote. Y dice, llego bien cansado, hermano. Bueno, el asunto que Pablo, hermano, se quedó a trabajar con Aquila y Priscila y se pusieron a hacer, hermanos, carpas, ¿verdad? Y el sentimiento, hermano, de Pablo que él tenía por estas personas, pues era hermoso, era de gozo, era de felicidad. Voy al viaje misionero, me acompañan, ¿verdad? Cuando uno va, es mejor, dijo el Señor Jesús, es mejor dos que uno solo y acompañados, ¿verdad? Y bien contento. Pero mire, hermano, el sentimiento del apóstol Pablo, cuando él va, hermano, y trabaja con un anhelo bien precioso, mire, a veces nuestros connacionales son nuestros primeros contras. A veces estoy diciendo, amén. Pero Pablo, hermanos, cuando llega y se pone a trabajar con todo el anhelo de su corazón, en este viaje misionero, fíjese bien,
Uno de los sentimientos de Pablo por sus connacionales era que conocieran al Cristo resucitado y creyeran en Él. ¿Ese no es el deseo? Claro. Él venía con todo el fervor, con toda la alegría. Aquí la Priscila: vamos a hacer grandes cosas para el Señor, vamos a ganar a nuestros hermanos judíos. Una emoción preciosa, hermosa. Cuando yo estaba en Estados Unidos, que iba cada año, muchos años fui, y me daba alegría ver a un connacional. Y recuerdo bien que había unos muchachos güeros, así medios altos. Yo creo que medían unos 80 y tantos, más que yo mido unos 74, ¿verdad? Y andábamos comprando mi esposa ahí en el súper. Y me dice uno muy ilusionado, un muchacho, me dice y me apunta: ¡Ey! Ecuatoriano, amigo mío, compañero mío. Yo me puse coloradillo, no, moreno, porque colorado, porque trabajaba en el restaurante, ¿verdad? Con los viejitos. Y me puse colorado, hermano Chuy, así, ¿verdad? Y pues con mucha alegría él vino y: ¿de qué parte eres? Y yo así, pues ¿qué hago, Señor? ¿Le echo mentiras que soy de allá, de Ecuador, o qué, Señor? Y no, le dije: oye, qué honra el que tú me digas hermano ecuatoriano. Pero sí somos hermanos, ¿verdad? Porque somos de Latinoamérica. Pero soy mexicano. No, se le pusieron sus ojos así tristecitos. Le dije: hey, no le haces, somos hermanos. Somos, ¿cómo se dice? Latinos. Ya nos abrazamos. Y ya mi esposa ya comprando carne y lechugas, ¿verdad? Y es algo precioso, que muchas de las veces, hermano, cuando vamos nosotros a Estados Unidos, a veces los mexicanos ni nos toman en cuenta. Somos un cero a la izquierda. Y hablan hasta inglés, ¿verdad? Hey, come on, man, what's up, bro? Everything is fine, ¿verdad? Y es bien triste, hermanos. Bueno, a Pablo le pasó algo así, hermanos. Ese gozo, esa felicidad, esa tranquilidad, ese anhelo, hermano. Cuando él, hermano, llega, había un sentimiento profundo en él. Porque fíjese bien, sus hermanos judíos, para que sus hermanos judíos conocieran a Cristo, al cual él servía, según el verso 4. Él les habla tanto, fíjese bien, a judíos y a griegos. Pablo estaba totalmente entregado a la predicación del evangelio. Era un misionero entregado totalmente a la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el verso 5. Pero ¿cuál fue el sentimiento, abusados, equipo de evangelismo? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo el misionero Pablo cuando sus connacionales no quisieron aceptar a Jesús como el Cristo? Le mataron todas sus ¿qué? Sus ilusiones, todos sus anhelos, sus metas, hermano. No se las, ¿cómo se dice? No lo detuvieron, pero emocionalmente se las quisieron matar. Va a llegar alguien que te va a decir esto y aquello, como los judíos prosélitos, hermanos, que Pablo les estaba hablando.
Amados hermanos, él dice, hermanos, que iba a la sinagoga y les predicaba al Cristo resucitado. ¿Y sabe cuál era la actitud que tenían, hermano, estos judíos prosélitos? Le dijeron: no, nosotros tenemos por base la ley de Moisés. No queremos saber nada de tu Cristo. Gracias al Señor que el día de ayer, pues no llegaron nadie de las congregaciones, pero llegaron personas nuevas, que es el propósito. Y toda una familia enterita, todos llenos de lágrimas por la predicación del predicador. Hermanos, y el testimonio poderoso de una persona, cómo Dios lo levantó de la muerte. Hermanos, cuando el predicador, antes de hacer el llamado, ¿quién quiere?, se levantó toda esa familia y fueron al altar. Todos llorando, todos no conocían ni uno a Cristo Jesús. Y el hermano que había invitado a toda su familia, él sufrió de alcoholismo tremendamente, un testimonio tremendo. Hermanos, está bien los centros de rehabilitación, pero el día de ayer escuchamos un testimonio de un hombre que dejó el alcohol por conocer a Cristo Jesús. Cambiado totalmente, no necesitó un centro de rehabilitación. Ahí presente dio su testimonio. ¿Entienden eso? Pero no por eso vamos a decir que los centros de rehabilitación no es correcto. Claro que los ayuden a desintoxicarlo de tanta basura. Amén. Y fueron salvos, hermano. Y le dije a la pastora Josefina: creo que oraste y ayunaste mucho. Mira nomás lo que el Señor te ha dado. Una familia completita como de 7 personas. ¿Quieres darle otro aplauso al Señor Jesús por esto? Gloria al Señor. Entonces fíjense bien, Pablo, hermano, se le fue la ilusión porque sus connacionales se portaron mal, no querían saber nada. Y dice Pablo que él, hermano, ahí en el verso 6, sacudió sus vestidos y movió su cabeza. Y él les dijo: hermanos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Casi siempre, hermano, los mismos cercanos hacia las personas o hacia nosotros, hermano, son los que nos traicionan. Pablo pensaba que lo iban a recibir bien bonito, que lo iban a traer. Sí, te invito, ven Pablo, ven, entra, vamos a comer, vamos a repetir, ¿verdad? Una cultura que tienen ellos. Y, ¿verdad? Algo precioso. No, fue, hermano, todo lo contrario. Cuando tú te hagas ilusiones y veas que cambia todo, bueno, déjate digo, acuérdate de Pablito. ¿Amén o no amén? Es buena táctica, ¿cierto o no? Me acuerdo de Pablito. Hermanos, su sentimiento fue de un celo espiritual. Y él añadió: desde ahora, les dice, fíjese, me iré a los gentiles. ¿Me iré a quién? A los gentiles. En esta guerra, hermanos, de Hamás y Israel, lo cierto es que también hay civiles palestinos que están sufriendo, hermanos, los estragos de esta guerra. Y no solamente, hermano, gentiles, porque dice Pablo que los gentiles creyeron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el tiempo de Pablo,
Los gentiles en el capítulo 7 y 8, hermano, creyeron en Cristo Jesús. Entonces, hay mucha iglesia, hermanos, en la franja de Gaza que sirven a Cristo Jesús. ¿Entienden eso? Y a veces oramos por Israel y está bien, pero ¿qué hay de la iglesia del Señor en todo el mundo? ¿Qué hay? A veces nos encerramos en un sentido egoísta, hermano, y pedimos solamente por alguien, cuando, hermanos, en la realidad, desde antes del apóstol, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios sigue sufriendo. Pero no porque ataque, sino porque lo atacan a él en defensa. Hasta la ley de México aprueba, ¿cierto no, hermana Lili? Si alguien viene a atacarte, tú tienes derecho de defenderte. Entonces, hermanos, esto nos aclara, hermano, por lo que está pasando en Gaza y en Israel. Las dos partes, hermanos, tienen personas que creen en Cristo, ya que en los tiempos de los discípulos se convirtieron al Señor Jesucristo por los viajes misioneros de Pablo y de los discípulos. El sentimiento de Pablo, hermano, como misionero, era alcanzar a todo el mundo para el Señor Jesucristo, ahí en el verso 7 y 8. No solo a los judíos, pero otro sentimiento que tuvo Pablo, el misionero, en ese viaje, fue que, fíjense bien, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero cuando vamos a salir a evangelizar y a predicar, hay cierto temorcito. ¿Cierto no, grupo de evangelismo, hermanos que han evangelizado? Hay cierto temorcito, ¿verdad? Bueno, ese sentimiento que en alguna ocasión tú has tenido, Pablo lo tuvo. El que no predica, el que no evangeliza, el que no reparte un folleto, pues no sabe de lo que estamos hablando. Con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Pero por muy hombre o mujer que seas, tiemblan poquito las patitas. A Pablo le temblaron. Entonces, otro sentimiento que él tuvo fue temor, pero no temor de los gentiles. Tuvo temor por sus hermanos connacionales. ¡Qué ironía! Pablo se encontraba en apuros con estos judíos, porque no descansarían hasta llevarlo a juicio con el procónsul llamado Galión. Ya que Pablo miró en ellos, fíjense bien, miró Pablo la intención, miró Pablo los propósitos, miró Pablo que no descansarían hasta encarcelarlos sus mismos hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Y él, hermanos, vio que estos propósitos de encarcelarlo jamás se iban a detener hasta que lo consiguieran. Pero Pablo siguió predicando a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Amén o no amén. Dele gracias al Señor. Hermana Lili, ¿por qué te desanimas, hermanita? ¿Por qué te desanima el pueblo de Dios? Pues porque todos nos desanimamos.
¿Entienden eso? Porque cuando no se ven resultados, Pablito también dijo, él se desanimó. ¿Alcanzaría a un judío? Yo no sé. Yo creo que sí. Pero hermanos, un judío se convirtió ahí. Y dice, ¿saben qué? Háganle como quieran. Entonces yo le predico a los gentiles. Y a veces así pasa, hermanos, les predicamos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros papás y no quieren. Mejor quiere el compañero del trabajo. Pero Cristo lo profetizó, no se desanimen. Amén. Adelante, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Todo es por la causa de Cristo. Amén o no amén. El predicar la palabra en cualquier lugar, muchas de las veces hay un temor reverente por predicarla, pero también como humanos hay temor humano, ya que el apóstol Pablo lo experimentó. Si Pablo lo experimentó, imagínense nosotros. Pero hermanos, la respuesta del Señor nunca tarda. Sí le llegó, ¿verdad? No estamos solos. Por eso quedaron los evangelios, hechos de los apóstoles, para que en el conocimiento de la palabra ninguno que milita, que trabaja en las obras del Señor, tiremos la toalla. Mire, ahora que fuimos a ver a nuestro hijo a Yucatán, voy a hablar un poquito de temor, ¿sí? ¿Está bien? Y llevábamos a nuestra nietecita y fui a la ventanilla de los boletos de avión, donde dan información, y viene nuestra nieta con nosotros. Vamos a viajar, ya estando en Guadalajara, vamos a viajar a Mérida y está todo bien. Y me dice la persona, pues le falta una carta en la cual la niña pueda, tenga el permiso para viajar con sus abuelitos, permiso de sus padres. Bueno, pues yo no dije nada. Y me dio cierto temor, dije, llevábamos la documentación de la niña. Dije, bueno, pues simplemente fui, vi el tablero, viaje y no entendía y pregunté, oiga, ¿y a qué hora sale? Ya va a salir, córrele, ya, ahí está el viaje y ahí vamos. Y le dije al Señor, que podamos abordar los tres libremente. Y le di su ticket a la niña y su copia de su acta. Y le dije, cuando pases ahí donde está checando el Señor con el aparatito, tú nomás ponle así el ticket y ya, y tú te pasas. Y lo mismo a mi esposa y yo al último, ¿verdad? Y ya pasamos y abordamos el avión y me habla Israel, ¿ya están arriba, jefe? Sí, ya estamos, gracias al Señor. Había cierto temor. Bueno, a veces ese temor no es comparable nada para el temor reverente cuando uno va a salir a impartir la palabra del Señor. Y ese temor es cada vez que sales a predicar o a enseñar o a evangelizar la palabra del Señor. Porque es un temor que tú tienes que hacerlo tenemos que predicar la palabra con mucha sabiduría y con mucho respeto. ¿Están entendiendo? Entonces, Pablo estaba lleno de temor. Se llenó de temor. Pero está el que todo lo ve y todo lo oye. Amén o no amén. En una noche el Señor, fíjese bien,
En una noche el Señor se le apareció. Bueno, segunda ocasión que el Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo. En visión, en el 9:10, y le dice: Pablo, y le habla a Pablo. Y ahí en el 18:9-10, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. ¿No qué? Pues Margarito, Margarita, no temas, sino habla y no calles. Mira, si sigues hablando, te vamos a encerrar un mes en prisión. Esa ley se ejecutó aquí en Aguascalientes en un tiempo. Bueno, no de 3 días. Si tú te ponías a predicar en la plaza, en la Excedra, iban los policías, te decían: te callas o te llevamos. Se puso difícil aquí. Fue como, no sé, unos 2, 3 años, 4, no recuerdo. Pero, amados hermanos, el Señor Jesús le dice: no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Pablo, no te detengas. Muchos aquí se van a convertir a la predicación tuya, Pablo. Gloria al Señor. ¿Entienden eso? Hermanos, ya está preparada la tierra. Nomás ve y háblales y ya. Pero ayuna por ellos, ora por ellos. No vayan, miren, hermano, nosotros a veces no queremos pagar precio. A veces, mire, es bien fácil, lo digo con mucho respeto. A ver, vamos a hacer el taller de los mopeds y ya traemos todo y bien bonito. Ahora vamos a hacer esto para el Señor. Ahora vamos a pintar. Cosas comunes que tú ya puedes hacer, que son un placer de hacer para ti, son bien fáciles. Te causan felicidad, te causan, ay, qué bonito, ilusión, pero no quieres pagar un precio. ¿Están entendiendo? Las almas no se ganan sino con ayuno y oración. No se va a convertir tu tío, tu tía, tu papá si tú no ayunas y no oras por él. ¿Están entendiendo? Las cosas fáciles cualquiera las hace, pero ayunar, orar 20, 30 días por una persona para que se salve, eso no lo queremos hacer. Queremos hacer que nomás llegar y predicar y decir la palabra y que ya haya fruto. No, Señor. No, Señor. Detrás del fruto existe primero una actitud que se llama ayuno y oración, consagración, búsqueda del Señor, y vas a ver si la gente no se convierte a Cristo Jesús. ¿Están entendiendo eso? Por eso, hermanos, si yo les pido a ustedes, y les dije el otro día, el otro domingo, tienen que tener, ¿cómo se dice? Un devocional. Y aparte del devocional, ¿cuál es el propósito a alcanzar en las cosas de Dios? Pablo dijo: si estos judíos no se convierten, el Señor Jesús le dijo: no te preocupes. Tú me amas, tú me has buscado, has ayunado, has orado. Aquí tengo mucha gente que se va a convertir a mí. Y es lo mismo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano,
Esto nos demuestra que el mensaje de Dios siempre estará ahí para fortalecernos y consolar a sus siervos, hermanos, y no solamente a sus siervos, sino también a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, lo que parecía un tiempo tan perturbador para Pablo, en ese temor, se convirtió en un año y medio gracias al Señor y su protección poderosa ahí en el verso 11. Hey, hermanos, iglesia amada, Cristo siempre está a nuestro favor. ¿Cuántos han comprobado esto? Una y otra vez. Pero para Pablo se avecinaba la gran prueba nuevamente, hermanos, según los versículos 12 y 15. Mire lo que dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. No dice que los gentiles, dice que los judíos. Y le llevaron al tribunal diciendo: Galión persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Cuándo dijo eso el Señor? Nunca lo ha dicho, nunca lo dijo. Y al comenzar Pablo, hermanos, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Galión fue sabio, hermanos. Él dijo: ese es asunto religioso entre ustedes. Hey, mire, hermano, Dios es justo. Entiendan eso. Dios se acuerda de nosotros. No piensen que están solos. A veces actuamos como hombres que perdieron su fe en totalidad. ¿Acaso el Padre Celestial te dejará solo en apuros? Jamás, jamás. La mano de Dios siempre estará a favor de los que nada deben. ¿Amén o no amén? Digan amén. O deben mucho, tremendos, ¿verdad? Como dice el dicho: el que nada debe, ya está cantadito, ahora nada teme. Bueno, eso lo quiero ver cuando estás en apuros en las cosas del Señor. Cuando no llega la bendición, cuando te quieres morir espiritualmente, cuando dices ya no puedo, y muchos se confunden. Es que ya no puedo. No, sí puedes. Tú no hiciste nada en la cruz del Calvario, todo lo hizo Cristo Jesús. Por cuanto yo fui tentado, soy poderoso para socorrer a los que son tentados. Palabras del Señor Jesucristo. Amén o no amén. ¿Sí se puede o no se puede? Sí, ya estamos como los políticos, ¿verdad? Pero ya voy a terminar. Ok. Ya están pensando, ya es una hora, ya el pastor ya, ¿verdad? Como si hubiéramos orado 2, 3 horas en la noche. Hermanos, la mano de Dios
siempre estará a favor de los que nada temen. Pero fíjense bien, dice ahí en la escritura que el procónsul no los aguantó, no los soportó, los corrió de su trono. Galión les dijo: hey, esto a mí no me incumbe. Hey, guardia, desalójenlos de mi presencia. Judíos revoltosos, judíos problemáticos, judíos que no entendían, hermano, no quisieron entender que la ley se componía o se resumía, los 633 mandamientos se resumían en dos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos sumamente sencillitos. No quisieron entender. Le dijo: no, es cuestión de ustedes. Hey, échenlos para afuera, no me quiten el tiempo, hay cosas más valiosas. Hermanos, Dios siempre hará justicia por sus hijos. Él no nos dejará solos en los aprietos de la vida, y mucho menos cuando se predica la palabra. Como estuvo con Pablo, estará contigo el Señor en las buenas y en las malas, y jamás nos soltará de sus manos. Y en esta ocasión Pablo fue librado de que lo golpearan o lo mataran. Por eso digo, mi dicho o eslogan, no sé, yo siempre digo: Dios es bueno. Dios es sumamente bueno. ¿O no es cierto, hermanos? Dios es bien lindo. La invasión, hermanos, yo pienso, miren, hermanos, a mí me ha tocado mucho eso de los misioneros, ahora que han venido. El día de ayer yo me sentía cansado, sin energías, y puse la predicación de, ¿cuál fue? La iglesia perseguida. Y dije, me dijeron que estuviera a la 1 en la campaña para conectar todo y poner todo, y dije: no, yo me voy a ir a la hora de la campaña, a las 5 de la tarde. Y estuve escuchando la predicación y estuve viendo los videos, haciendo unas cositas, y así le hago. Y cuando empiezo a ver los videos, mi corazón se quebrantó nuevamente. Cuando aquella mujer, mamá, le dice a sus hijitos: si vienen unos hombres y les dicen que se arrodillen ante Alá, no lo hagan. Van a sentir un dolorcito, van a cerrar sus ojos, y cuando los abran, estaremos allá en el cielo. Quisiera, son cosas crudas, y quisiera darme fuerzas, y se me derraman mis lágrimas. Digo, ¿cómo es posible que ellos dan su vida por la obra del Señor, los misioneros, la gente, y nosotros, hermanos, no podemos apoyar una campaña evangelística, un grupo evangelístico en tal colonia? ¿Entienden eso?
Sí podemos, iglesia. Me levanté, me bañé, hermano, dejé lo que estaba haciendo y vamos a la campaña, ¿verdad? Ahí estuve a la 1:45 llegué, iba porque ya se me había hecho tarde. Ahí voy. Y le dije al Señor, Señor, que en esta campaña, en el carrito, Señor, que se salve gente, que se entregue a ti, Señor, gente. Dejo todo, Señor, y voy a hacerlo con amor, porque yo estaba un poquito molesto, hermanos. Pero que haya frutos, Señor. Pues me estuve ahí hasta las 3 de la tarde y nadie llegó. Un hambre tremenda. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me voy a ir a comer mejor unos camarones, ¿verdad? Hasta se me hizo agua la boca. Y fíjese cómo trabaja el enemigo, O sea, es el colmo, hermanos, es el colmo. Que para las cosas de Dios al último ahí se va a ver quién llega. Y le hablé al pastor y le dije, oye, ¿van a venir o no van a venir o me regreso? Ya vamos, ya se nos hizo, ahí vamos. No se vaya, hermano, ahí vamos a estar. Y dije, Señor, quítame mi enojo porque tengo que hacerlo bien. O sea, el viejo hombre sujetarlo. Y cuando llegaron, hermanos, a bajar cosas y sillas y órale, y los hermanos, ándele, mijo, échele ganas, córrale, ándele, moviendo la gente, todavía mover la gente. ¿Me entienden? Las cosas del Señor son primero. Porque daban su vida, no solamente Pablo, los discípulos, los misioneros dan su tiempo, su dinero, hermanos, para trabajar en la obra del Señor. Y no en México solamente, sino en otras naciones. ¿Cuántos dicen amén? No se enojen. ¿Por qué se enojan? Ok, no están enojados. Pero mire, con esto termino. La invitación hoy es esta. Acordémonos de todos los misioneros en el mundo, en los países musulmanes, en la China, en Corea. Allá nuestros hermanos están sufriendo por la causa de Cristo y lo dan todo por su evangelio. Es tiempo de acordarnos no solo de Israel, sino de todos nuestros hermanos gentiles en el Medio Oriente. Años pasados los estaban ejecutando y los siguen ejecutando. No solo el pueblo de Dios es Israel, también en muchos pueblos y ciudades del Medio Oriente. No olvidemos África, que en parte son musulmanes, y es un país donde se paga con la vida por ser cristiano. Ucrania, y para el colmo, hermanos, de necesidades y de momentos tan apremiantes. Hermanos, Acapulco, azotado por un huracán de categoría 5. Hermanos, oremos por todos ellos, por todos nuestros misioneros. Pidamos por la paz de Jerusalén. Hermanos, la obra que nosotros no podemos hacer, otras personas las hacen por nosotros. Amén, un amén. Pero que nos toque, hermanos, apoyar la obra de Dios. Que nos toque a nosotros doblar nuestras rodillas, orar por aquellas personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen? Mire, con esto termino. ¿Se han visto las noticias?
A veces no las ven porque dicen, es que yo no quiero, ¿verdad? Yo el fin de semana, el sábado y el domingo, no las quiero ver, ¿verdad? Pero toda la semana sí. Pero una señora en Acapulco, no creo que fuera hija de Dios o que conociera de Cristo Jesús, pero llorando, tenemos hambre, no tenemos agua, quisiéramos una botella de agua, no hay que comer, todos se robaron, estamos incomunicados. ¿Y usted cree que ahí en Acapulco no hay cristianos hermanos de nosotros? No hay gente que cree en Cristo. Las iglesitas, hermanos, destruidas. Un pastorcito ahí levantando el púlpito, las maderitas, las laminitas. Si destruyó los grandes hoteles de 5 estrellas, bien fortificados, gracias al Señor que todavía estaba el púlpito ahí del pastor dentro del templo. Amén o no amén. Solo Dios. ¿Sí entienden, hermanos? Por favor, amada iglesia, hagan conciencia. Hay que trabajar. Amén. Ayuda al que puedas ayudar. Mándale un pesito al misionero, a Mario, a nuestros misioneros en Burkina Faso. Amén o no amén. Vamos a apoyar la obra de Dios. Si no apoyamos una campañita, hermanos, vamos a apoyar a nuestros misioneros. ¿Cierto o no? Si hablando a plata limpia, con mucho respeto. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Dios es amor. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. Yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y tú también lo crees. Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a orar por estos países. ¿Qué les parece? Amén.